Estos ejercicios son de pruebas y controles de años anteriores. Así que más o menos para que lo tengan en cuenta, son ejercicios tipo prueba. ¿Listo? Vale, empecemos entonces directamente. Ejercicio número 1 dice lo siguiente. Frutex Limitada es una empresa dedicada a producir y comercializar fruta, para lo cual posee N predios. Entonces, es importante que a medida que vayan viendo estos ejercicios van destacando la información relevante que van viendo. Aquí dice N predios, primer dato que nos dan, donde están plantados los árboles frutales. Para la próxima temporada, Frutex ha decidido construir plantas embaladoras para hacer packing, es decir, para empacar la mercadería, y para clasificar y embalar la fruta, desde donde será posible enviarlas a sus clientes, que son M grandes supermercados. Aquí hay otro dato importante, tiene M clientes. ¿Vale? Creo que mejor voy a usar uno de estos para subrayar la información. N predios, M grandes supermercados, donde cada uno de ellos necesita comprar D sub J toneladas de fruta. ¿Vale? Con J que va desde 1 hasta M. Es decir, ¿qué significa esto? Que D sub J hace referencia desde los valores desde 1 hasta M, y en particular significa la demanda en toneladas de fruta que tiene cada uno de los M grandes supermercados que son los clientes de esta empresa. ¿Listo? Luego dice, se han seleccionado P lugares donde será posible instalar una nueva planta embaladora. La capacidad de proceso de una planta instalada en el lugar K es C sub K toneladas, es decir, cada planta que se decida abrir va a tener esta capacidad. Y noten que el subíndice K relaciona todos los posibles lugares donde voy a hacer instalaciones. K va desde 1 hasta P, y nos dijeron P son los lugares donde se pueden instalar las nuevas plantas embaladoras. De acuerdo al presupuesto de inversión establecido para la próxima temporada, solo es posible construir hasta W plantas. W es la cantidad máxima de plantas que se van a abrir. ¿Listo? Siguiente dice, por otra parte, la cantidad máxima de fruta que puede entregar el predio I es F sub I toneladas. Es decir, esto es la capacidad, pero no de las plantas que se van a abrir para hacer embalaje, sino de los lugares donde se cultiva la fruta. ¿Vale? I va desde 1 hasta N. Recuerden que nos dijeron que N son los predios donde están plantados los árboles frutales. ¿Listo? Además nos dice, los costos unitarios de transporte entre los predios y las plantas son TIK, pesos por tonelada transportada, entre el predio I y la planta K, es decir, desde el lugar donde está la plantación hasta la planta hasta el lugar donde se va a hacer el empacado de la fruta. ¿Listo? Y además nos dice, entre las plantas y los clientes se paga O sub KJ pesos por tonelada transportada. ¿Sí? K son las plantas, J son los clientes, ¿vale? Entonces dice, desde la planta K hasta el supermercado J. ¿Listo? Dice, asumiendo que se definen las variables, entonces aquí ya nos dan otra información, que son las variables. Voy a poner aquí en verde. X sub IK, cantidad de fruta que se envía desde el predio I hacia la planta K. Y nos dan la otra variable I sub KJ, representa la cantidad de fruta que se envía desde la planta K hasta el mercado J. ¿Listo? Aquí nos dice, la empresa ha desarrollado el siguiente modelo, no nos aclaran para qué, pero este modelo es para minimizar los costos de distribución. ¿Vale? Este modelo es para eso. Minimizar costos de distribución, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la información dada, antes de irnos directamente al modelo, voy a hacer como una clasificación de la información que nos han dado. Entonces, de acá, recuerden que lo que nosotros tenemos que hacer es definir una serie de cosas en estos modelos. Entonces, recuerden que los elementos clave en los modelos de programación lineal son los siguientes. Conjuntos, parámetros, variables, función objetivo,
y restricciones. Siempre, ¿vale? Siempre que estemos trabajando con modelos de programación lineal, tienen que tener en cuenta estos 5 elementos. ¿Vale? Se lo deben recordar, o lo deberían recordar de su curso de optimización. 5 cosas. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los conjuntos en este modelo? ¿Alguien me puede nombrar uno? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Los predios o no? Sí. Entonces, de los conjuntos, tenemos N, que son los predios, y que va en particular desde 1 hasta, bueno, en realidad yo lo debería llamar con otro nombre porque N es el total. Segundo. N. Y el conjunto lo podría llamar, qué sé yo, N, una N calca, ¿vale? Pues en particular el conjunto N son todos aquellos números que van desde 1 hasta N, ¿vale? Y esto en particular utilizamos el subíndice I, ¿vale? Para hablar de estos predios. También tengo el conjunto de plantas de empacado, ¿sí? Que es el conjunto que tiene desde 1 hasta, ¿cuántos dijeron que habían? P, ¿y P? P lugares, sí, donde se pueden instalar las plantas, ¿vale? Y también tenemos los clientes o los supermercados. Son todos los que van desde 1 hasta M. Estos los relacionamos con el subíndice K y estos los relacionamos con el subíndice J. ¿Listo? De acuerdo a la información que nos dan. Que recuerden que X y K, cantidad de fruta que se envía desde el predio I a la planta K. Eso es lo que acabo de decir acá. Los predios van con el subíndice I, las plantas van con el subíndice K y los clientes con el subíndice J. Y sub KJ representa la cantidad de fruta que se envía desde la planta K hasta el mercado J. ¿Listo? Vale, entonces eso por ahí. Ahora parámetros. 2 parámetros. Parámetros son todas esas cosas que son conocidas en el modelo. Entonces, además de los conjuntos, yo tengo cierta información que me han dado. Tengo DJ como la demanda de mi cliente J. ¿Sí? Bueno, esto también yo debería decir que está en toneladas. Toneladas de fruta. Eso por un lado. ¿Qué más tenemos? Tenemos de lo que está en amarillo, ya tenemos N, M y P, la demanda. Además tenemos C sub K, que es la capacidad de la planta K. Esto también está en toneladas. ¿Sí? Ah, no, de acuerdo, C sub K, ¿qué es? La capacidad, sí, la capacidad de proceso de una planta instalada en el lugar K es C sub K. Vale, sí, está muy bien. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Tengo W como el presupuesto. Pero, ¿Sí? ¿no que W era la cantidad de plantas? Ah, déjame revisar. De acuerdo al presupuesto de inversión establecido para la próxima temporada. Ah, no, ok. Sí está relacionado, pero tienes razón. W es el número máximo de plantas que se pueden abrir. Número máximo de plantas. ¿Vale? También tengo F sub I como la capacidad del predio I. Tenemos T sub IK, costo unitario desde I hasta acá, es decir, desde los predios hacia las plantas. Y tenemos O sub KJ,
como el costo unitario desde las plantas hasta los clientes. ¿Listo? Estas son las cosas que son conocidas en mi modelo. Demanda, capacidad de plantas, número máximo de plantas, capacidad de los predios y costos unitarios de transporte, desde predio hasta planta y de planta hasta cliente. ¿Vale? ¿Hay preguntas? ¿En un ejercicio hay que anotar siempre esto o basta con identificarlo? De acuerdo a lo que nos piden. Por ejemplo, en este ejercicio está un modelo dado y lo que nos dicen es, la instrucción dice, indique si el modelo que desarrolló la empresa es correcto para el problema que se quiere resolver, ¿sí? Pero en el siguiente ejercicio veremos que piden formular el problema como tal. Entonces hay que empezar por todas estas cosas, ¿vale? Listo, entonces ya tenemos conjuntos y parámetros y además ahora nos vamos a ir a lo que son variables. Entonces, variables. Nos dieron dos. X sub IK como la cantidad a enviar, cantidad de fruta a enviar. Del predio I a la planta J. A la planta J, sí. Perdón, X sub IK. Confundí aquí el subíndice. Porque K es para las plantas. X sub IK. El predio I a la planta K. Y tenemos I sub IJ. Perdón, no es IJ. Es I sub KJ. Y esto es lo que se envía. Cantidad de fruta a enviar de la planta J, perdón, de la planta K al cliente J. ¿Vale? Ahora, a esto le falta algo. Estas son las que nos dan, pero por eso nos están preguntando que si el modelo está completo. De hecho, ese es el objetivo, identificar qué es lo que hace falta. ¿Qué le falta? ¿Qué variable nos falta? Es decir, sobre qué otra cosa se puede decidir en este modelo. ¿Cuál es la otra decisión que tenemos que tomar? Noten Sobre que, las fábricas a construir. exactamente. Entonces tenemos que decidir de esos P lugares donde se pueden instalar plantas, cuáles se van a utilizar. Entonces lo que nos hace falta, aquí lo voy a poner en otro color, un elemento que hace falta en este modelo es una variable zk que me va a tomar valor 1 o 0 y 1 es si se construye la planta acá y 0 de lo contrario. ¿Sí? Porque me dicen que de los P posibles lugares donde se pueden instalar plantas, solamente voy a seleccionar un subconjunto donde se va a realizar la operación. ¿Vale? Entonces, esto que acabo de escribir aquí en rojo es una cosa que no está en el modelo y que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Ahora vámonos a la función objetivo. Entonces, función objetivo. Voy a volver aquí al color de lo que nos dan. La función objetivo es minimizar z igual a suma en i, suma en k de t y k, x y k, más suma en k, suma en j de o, kj y kj. ¿Vale? ¿Qué representa este término de este lado? ¿Qué es esto? ¿Ideas? Recuerden que T sub IK es el costo unitario de enviar una tonelada de fruta desde el predio I hasta la planta K. Y X sub IK es la cantidad de toneladas que se van a enviar desde el predio I hasta la planta K. Por lo tanto, esta suma, ¿qué representa? Todo lo que es desde el predio hasta la planta. Costo total
de enviar producto desde los predios a las plantas. ¿Listo? Y lo de este lado pues sería de forma similar. Costo total de enviar producto. Pero en este caso, OKJ es cuánto cuesta unitariamente desde la planta K hasta el cliente J, y IKJ es la cantidad desde la planta K hasta el cliente J. Entonces, esto es costo total de enviar producto desde plantas hasta clientes. ¿Vale? Ok, entonces de acuerdo a eso, esa función objetivo no la dan. Está construida en el modelo. ¿Le hace falta algo o está correcto? ¿Qué más costos asociados tenemos? Tenemos los costos de transporte y, perdón, tenemos los costos, no nos dan más costos. Supongo que hay un costo asociado a la instalación de las plantas, pero simplemente nos dicen, de acuerdo al presupuesto de inversión establecido, para la próxima temporada solo es posible construir hasta W plantas. Es decir, el costo de instalación de plantas solamente está puesto para limitar la cantidad máxima de plantas que pueda abrir. Es decir, no lo debemos considerar en la función objetivo. ¿Vale? Pues hasta ahí la función objetivo estaría completa. ¿Listo? Entonces esta función objetivo que nos dan acá está bien. ¿Vale? Ahora, restricciones. Veamos acá estas restricciones. Esta restricción, la primera restricción, ¿qué indica? Dice que la suma en K, es decir, para cada, dice que para todo I, es decir, para todo predio, ¿qué va a pasar? Que la suma en K, es decir, total enviado a plantas. Eso es lo que estoy haciendo al hacer la suma en K. El total enviado a plantas, porque X mide cuánto envío desde el predio I hasta la planta K. Entonces, si sumo en K, lo que estoy mirando es el total que sale desde el predio I. Tiene que ser menor o igual, menor a capacidad del predio I. Está correcta, ¿sí? Esa sería la primera. Sobre eso hay preguntas, sobre esa restricción. Si es claro lo que sucede. Dice para todo predio, porque es para todo I. El total enviado a plantas, ¿por qué el total? Porque estoy sumando lo que envío desde el predio I hasta todas las plantas que existen. Eso es lo que hace la sumatoria. Eso tiene que ser menor a la capacidad del predio, que es F sub I. Siguiente restricción, la voy a escribir por aquí a la derecha. La siguiente restricción lo que dice es que para todo J, la suma de K de I sub KJ es igual a DJ. En palabras, ¿qué dice esta restricción? Entonces, el para todo J lo que me dice es para todo cliente, ¿sí? Luego, esta parte de acá lo que me dice es, ok, IKJ es cuánto envío desde la planta K hasta el cliente J. Entonces, cuando sumo en K, lo que estoy haciendo es agregar todo lo que viene desde todas las plantas y se entrega al cliente J. Entonces, esto lo que me dice es, para todo cliente, el total de producto recibido ¿sí? Repito, porque la suma en K lo que hace es agregar todo lo que viene desde las diferentes plantas hasta el cliente J y que sea igual a la demanda. Entonces lo que me dice es total de producto recibido satisface la demanda. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale. Última restricción que nos dan, dice que las variables son mayores o iguales a 0. X y K y KJ son ambas mayores o iguales a 0 para todo I, para todo K y para todo J.
¿Listo? Pues esa es la restricción. Esa restricción básicamente lo que dice es que los flujos son positivos. ¿Vale? Ahora, esas son las restricciones que nos dan, pero ahora pensemos en que, es decir, ahora debemos analizar si esas restricciones están completas o no. Es decir, hay restricciones, ¿me faltan algunas restricciones? La de las plantas que se construyen. Exactamente. Entonces, una que nos hace falta sería no superar el máximo de plantas a construir. ¿Y eso cómo se hace? Recordemos que la variable que me dice si una planta se construyó o no es ZK, ¿vale? Y además yo sé que el número máximo de plantas es W, ¿listo? Yo sé que ZK menor a W, pero ¿qué le falta a lo de la izquierda? Para que quede completa la restricción. El binario. No, ZK es binaria. ZK vale 1 o 0 para cada valor de K, es decir, para cada planta. Pero ¿cómo ¿La sé sumatoria, cuántas profe? plantas habría en total? Exactamente. Tengo que totalizar el número de plantas que voy a abrir. Como cada vez que yo abro una planta, ZK vale 1, entonces voy a sumar tantos unos como plantas haya abierto y eso me va a decir el total de plantas que abrí. Entonces esto de la izquierda es el total de plantas que voy a abrir, que no puede superar W. ¿Vale? ¿Listo? Hay otra restricción que me hace falta, es que operar solo desde plantas abiertas. Es decir, yo no puedo enviar producto si es que la planta no está funcionando, ¿cierto? Y eso se parece a la restricción que veíamos en la clase del lunes cuando dijimos que yo no podía fabricar si es que no decidía que en ese periodo iba a fabricar, ¿sí? Recuerden que lo que hacíamos en ese caso, en este caso lo que vamos a hacer es X y K, que es el producto que yo envío desde el predio hasta la planta, ¿sí? Esto tiene que ser menor o igual a un número muy grande, que lo llamamos M, ¿sí? Multiplicado por Z. ¿Qué es lo que pasa acá? Que si Z vale 0, pues esta multiplicación es 0 y por lo tanto obliga a X a ser 0, ¿cierto? Ahora, si Z vale 1, pues el valor que uno envía desde el predio hacia esa planta, pues sí puede llegar a ser M en este caso. ¿Sí? ¿Sí es clara esa restricción? Esto es para todo y para todo K. Uno puede mejorar esta restricción porque lo que uno sabe es que este M lo puede reemplazar por la capacidad de la planta, ¿sí? Porque nos dijeron que cada planta tenía una capacidad C sub K. Dice, capacidad de la planta K en toneladas es C sub K. Entonces, claro, uno sabe que no va a enviar hacia esa, perdón, aquí voy a hacer una corrección enseguida, esto no es para todo y para todo K. X sub IK, uno sabe que lo máximo que va a enviar hacia allá es C sub K. ¿Por qué? Porque no puede procesar más de C sub K en esa planta. ¿Sí? Y acá lo que dije que iba a corregir es que esto es sumatoria en I y es para todo K. ¿Por qué sumatoria en I? Porque al hacer sumatoria en I, lo que hago es totalizar lo que se recibe en K, ¿sí? Lo que se recibe en la planta K desde todos los predios. Esa es la clave, desde todos los predios. Si yo lo dejo para todo I, lo que estoy mirando es cuánto envío desde cada predio en particular hacia esa planta. ¿Vale? Entonces, si yo no pusiera para todo, sumatoria en I, y lo pusiera acá para todo I, no estaría mirando todos, sino cada predio en particular. ¿Vale? Listo. Dos restricciones que hemos agregado ahí. Hay una tercera, que lo que me va a ayudar es a controlar el flujo de producto. ¿Sí? Esta es como, digamos, pues es bien importante.
que se le puede escapar a uno si uno no no lee bien el problema, no lo conoce bien. ¿Qué es el flujo de producto? Que todo lo que reciben las plantas que yo voy a abrir tiene que ser despachado hacia el cliente final. Es decir, lo que envío desde los predios hacia las plantas, después tiene que ser enviado desde las plantas hacia los clientes. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Lo que envío desde el predio I hasta la planta K, entonces esto es sumatoria en I. Entonces, esta sumatoria, recordemos que lo que hace es, para la planta K, totaliza cuánto se recibe desde todos los predios. Esto tiene que ser igual a IKJ sumatoria en J. Entonces, repito, lo de la izquierda es, para la planta K, esta sumatoria lo que me dice es cuánto recibe en total desde todos los predios. Y lo que está a la derecha es esa misma planta K, voy a mirar el total, cómo lo distribuyo hacia los clientes. ¿Sí? Yo sé que IKJ es cuánto envío desde la planta K hasta el cliente J. Pues al sumar en J, lo que miro es desde esa planta, cuánto le he enviado en total a todos los clientes. ¿Listo? Y esto es mantener el flujo de lo que llega igual a lo que sale en esas plantas de packing, ¿vale? ¿Preguntas ahí? Profe, no me quedó tan claro. ¿Cuál parte? ¿Esta última? Sí, lo del flujo de producto. Vale, entonces piensa que uno tiene unos predios, digamos, los predios son estos triangulitos, ¿sí? Y uno tiene unas plantas que son estos cuadros. Y uno tiene unos clientes además que son estos circulitos acá. ¿Vale? Entonces, pensemos en esta planta que está acá, la primera de arriba. ¿Listo? ¿Qué es esta sumatoria sobre I de X y K? Pues esto es, si esta es el predio 1, planta 1. Entonces aquí yo tendría esta flecha, lo que va a pasar de acá a acá sería X1, 1, que es la cantidad de toneladas que envío desde el predio 1 hasta la planta 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto recibe en total esta planta? Pues recibe eso, recibe esto y recibe esto. Esto es X2, 1, lo que envía desde el predio 2 hacia la planta 1. Esto es X3, 1, lo que envío desde el predio 3 hacia la planta 1. ¿Sí? Pues ahí está. Cuando yo sumo estas tres cosas, lo que me queda es la sumatoria en I, que en este caso I vale 1, 2 y 3. ¿Sí? Hacia la planta K, que la planta K en este caso es 1. ¿Sí? Entonces eso es lo de la izquierda. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí. Es que, profe, entonces por la naturaleza del ejercicio no hay inventario, pero podría ser el caso que no siempre sea igual. Sí, exactamente. En la naturaleza de este ejercicio no hay inventario, pero como vimos, por ejemplo, en el del lunes, en ese sí había inventario. Este es el caso en particular, cada caso en particular. ¿Vale? Y ahora, en la derecha, pues similar. Entonces, de acá a acá es I1, 1. De acá a acá es I1, 2. De acá I1, 3. I1, 4. ¿Cierto? Entonces, claro, la suma aquí lo que estoy haciendo es variando los valores de J, que vale primero 1, 2, 3 y 4. La sumatoria en J de I sub KJ, pues es todo lo que sale, en este caso, desde la planta 1 o desde la planta K hacia todos los clientes que son los J. ¿Listo? ¿Sí? ¿Más claro ahora? Sí, profe. Vale. Ok, y con eso estaría completo ese ejercicio. ¿Hay preguntas? Ya tenemos todas las restricciones, no hay restricciones adicionales, ya tenemos que se satisfaga la capacidad máxima de operación en la planta, que no se abran más de W plantas, que lo que llega a cada planta desde los predios se envía hacia los clientes, que no se supere la capacidad de los predios, que era la primera restricción estada, y que se satisfaga la demanda, que era la restricción, la segunda restricción aquí, que dice que la suma en K de IKJ igual a DJ. ¿Listo? Bueno, si uno quisiera también podría agregar acá la restricción. Bueno, uno debería agregar esa restricción. La de la naturaleza de la variable z. Zk pertenece al conjunto de ceros y unos para todos los casos.
Está ahí. Feo. Es uno ahí. Sí. El signo de pertenencia. ¿Listo? ¿Preguntas? Ok. Vámonos entonces al segundo ejercicio. Dice lo siguiente. Tras analizar, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a estar subrayando la información que nos dan. Tras analizar los resultados, considera que la unidad de medida actual es demasiado... Lo siento, me faltó contexto en este ejercicio. Déjenme un segundo, acá lo busco. Vale. Voy a compartir acá, ya que esto lo tomé de una prueba de un año anterior. Lo tengo aquí. Dice lo siguiente. Una empresa de exportación maderera le solicita evaluar su plan de producción anual. A continuación se describe la etapa de la cadena de suministro que usted debe analizar. La madera se tala en el sur de Chile y es transportada con una cierta periodicidad, cada 2 meses, en un barco de carga al puerto de San Antonio, donde se almacena cerca de la planta de procesado. Esta planta de procesado hace diferentes operaciones en la madera, dependiendo de su calidad y mercado de destino. Debido a la baja variabilidad de la demanda y a la sencillez de las operaciones productivas, la empresa trabaja con contrastock, esto es, mantiene un almacén de producto acabado y según llegan productos, se sirven del almacén, lanzando órdenes de producción para recuperar los niveles de stock. La empresa utiliza como estándar de producción una medida UM, unidades de madera, que le permite agregar maderas de diferentes tipos y calidades en una medida equivalente de necesidad de trabajo. Un estudio previo determina que cada trabajador es capaz de elaborar 2.5 UM al mes y que la demanda esperada por bimestre en UM equivale a esta. De enero, febrero 100, marzo, abril 150, mayo, junio 125, julio, agosto 225, septiembre, octubre 250, noviembre, diciembre 150. Y el ejercicio que estamos resolviendo es el punto número 3. Entonces voy a ir de vuelta a donde estábamos. Acá. Tras analizar los resultados, considera que la unidad de medida actual es demasiado restrictiva y que mezcla las dos limitaciones principales que suceden. En realidad es necesario tener una plantilla que sea capaz de realizar el trabajo total necesario en el año. Las maderas más finas requieren de un tratamiento especial que puede realizar un maestro calificado. Nótese que el maestro calificado sí es capaz de realizar el trabajo asociado al trabajo no calificado. Entonces, básicamente, este ejercicio lo que nos dice es que esta empresa maderera, lo que va a pasar es que va a tener 2 tipos de madera. Que de hecho la nombran aquí un poquito más adelante. Y va a tener 2 tipos de empleados. Eso es para tenerlo en cuenta. Vale, voy a seguir leyendo. Tras consultar las alternativas disponibles para el problema, se da cuenta que es conveniente recurrir a un modelo lineal para determinar la plantilla de forma óptima. Una fase de recolección de información le ha provisto los siguientes datos. Entonces tenemos, ahora sí, demanda en unidades de madera para cada tipo de madera. Entonces esto era lo que les decía antes, van a haber 2 tipos de madera, normal y fina. ¿Listo? Y se conoce esa demanda en cada bimestre. También se sabe el sueldo de un operario y de un maestro. El maestro es el más calificado, el operario es el menos calificado. El costo de capacitar a un operario o a un maestro para trabajar en la fábrica se debe pagar por cada contrato que se realice. Es decir, si uno decide contratar personal, va a tener que pagar un costo de capacitación. ¿Listo? Luego dice, la cantidad de producto en UM que un operario y un maestro pueden realizar durante un bimestre en sus respectivas jornadas laborales. Esto es la capacidad, cantidad de producto en UM, tanto del operario como del maestro. Es decir, la capacidad que tiene cada uno de ellos.
Además nos dicen la cantidad máxima de horas extra que puede realizar cada uno de los empleados. Conocemos el costo de cada hora extra. Y sabe que el flujo negativo diferencia... Este por ahora lo voy a obviar. No es muy importante para lo que queremos hacer ahora. ¿Vale? Dice, con los datos indicados, no necesita más datos, determine las variables y función objetivo y restricciones del modelo lineal, explicando claramente la nomenclatura utilizada y el significado de las variables y de la función objetivo. Dice, no es necesario definir las restricciones. Entonces, lo que nos piden son los 4 de los 5 elementos que nombré anteriormente. Entonces, elemento número 1, conjuntos, parámetros, variables y función objetivo. ¿Listo? Entonces, voy a irme aquí abajo. Okay. Aquí, voy a empezar acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir los conjuntos. Voy a tener 3 diferentes conjuntos que son M, que son los tipos de madera, tipo de madera 1 y tipo de madera 2. ¿Qué más tengo? Tengo los tipos de empleado, se los voy a llamar el conjunto W. Empleado operario y empleado maestro, o si lo quiero poner con nombres también. Tiene que ser 1 y 2, puede ser operario y maestro. ¿Listo? Para hablar de este vamos a usar el subíndice I, para hablar de este vamos a usar el subíndice J. Y además voy a tener un T que lo que va a hacer es indexarme los bimestres. ¿Sí? Porque yo necesito realizar el plan de producción bimestral para el próximo año. Aquí vamos a usar el subíndice T. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale. 2, parámetros. Entonces, esto es toda la información que nos estaban dando. ¿Qué nos dieron? Nos dieron la demanda, es decir, D sub T. De hecho, debería ser D sub I T. ¿Por qué D sub I T y no solo D sub T? Porque esto es demanda del tipo de madera I durante el periodo T. ¿Vale? ¿Qué más me dan? Entonces, viniendo acá de nuevo, me dicen el sueldo de un operario y de un maestro por bimestre. Entonces, el sueldo, llamémoslo C, sueldo de un operario tipo J durante el bimestre T. Entonces, esto es sueldo, salario del empleado tipo J en el bimestre o en el periodo T. ¿Qué más? Nos dan el costo de capacitar. Entonces, llamémoslo C super C, CJ. Esto es el costo de capacitar empleado tipo J. ¿Listo? ¿Qué más nos dan? Cantidad de producto en UM que un operario y un maestro pueden realizar durante un bimestre, es decir, la capacidad. Esto llamémoslo, qué sé yo, F, J. Esto será la capacidad de producción del empleado tipo J. Profe, ¿es en qué tiempo, por día, por mes, por bimestre? Por bimestre, por bimestre. De hecho, si me ¿Y es dijeran... constante todos T entonces? Sí, pues lo vamos a asumir así, pero podría ser también el caso que dependiera de cada bimestre y en ese caso entonces aquí estaría indexado en T, si es que dependiera de cada bimestre. ¿Vale?
Pero vamos a asumir que se mantiene constante a través de todos los bimestres. Esto lo cual tiene sentido. Luego nos dice la cantidad máxima de horas extra que puede realizar cada operario y maestro durante un bimestre. Entonces, llamémoslo, ¿cuál letra han utilizado? No sé, R, RJ, y este podría ser en T o si, el mismo caso anteriormente. Puede ser que dependa de T o que simplemente sea fijo. Como la capacidad, o mejor, el límite de horas extra que puede laborar el empleado tipo J. Puede ser que dependa del bimestre, al igual que dijimos anteriormente. Si ese fuera el caso, aquí sería subíndice T. ¿Vale? Pero lo que estamos haciendo al ponerlo solo en subíndice J es que depende del tipo de empleado, pero no depende del tiempo. Es decir, en todos los bimestres la capacidad es la misma. ¿Listo? Además nos dicen que hay un costo de cada hora extra que realice un operario o un maestro, entonces eso lo vamos a llamar costo de horas extra del empleado J. Será costo de horas extra del empleado tipo J. Y por último, nos da cantidad, costo de hora extra, vale, y ese último que no lo vamos a tener en cuenta, no es importante para este ejercicio. Listo, esos son los parámetros. Ahora, vámonos a lo que son las variables de decisión. Y esto recuerden que es sobre lo que debo decidir. Entonces, esto lo que nos piden acá es realizar el plan maestro de producción, el MPS de esta empresa, ¿cierto? Es decir, al final lo que voy a decidir es cuándo y cuánto producir, ¿vale? Pero hay variables que me van a ayudar a elaborar ese plan maestro, es decir, yo puedo decidir cuánto voy a fabricar en cada bimestre y no solamente cuánto voy a fabricar, ahí se divide en dos, en tiempo normal y en horas extra, ¿sí? Entonces yo voy a tener dos variables acá relacionadas, que están también acá, que serían, sí, siguiendo los mismos subíndices y nombres, X y JT, como esto sería la cantidad de UMs, es decir, unidades de madera de tipo I, recuerden que hay dos tipos de madera, fabricadas por el empleado tipo J, durante el trimestre, perdón, bimestre, T. ¿Listo? Y esto va a ser en jornada regular. Y vamos a tener otra que la vamos a llamar XIJT más, ¿sí? O si le quieren poner, no sé, sombrerito, solo el nombre, simplemente con el que la voy a identificar como cantidad de unidades de madera tipo I fabricadas por el empleado tipo J durante el bimestre T. Pero esto en horas extra. ¿Vale? ¿Y por qué hay que diferenciarlas? Porque no puedo utilizar una única variable. Porque lo que le pago a los empleados en jornada regular es diferente a lo que les pago en horas extra. Entonces tengo que diferenciar cada variable para saber cuánto voy a pagar por un lado y cuánto voy a pagar por el otro. ¿Listo?
Esas son como las variables de decisiones principales, pero hay otras que están relacionadas con contratación de empleados. ¿Sí? Es decir, yo puedo modificar mi capacidad de producción si es que decido contratar o despedir empleados durante un mes dado, ¿vale? Entonces, eso va a ser una especie de inventario, digamos, entre comillas, que es el inventario de empleados, ¿vale? Que lo que me ayuda es a manejar la capacidad. Entonces, voy a tener una variable I, JT, que es el número de empleados de tipo J disponibles en el mes T, en el bimestre T. Y aparte en cada bimestre yo también voy a tener IJT más IJT menos, que estos son número de empleados, J a contratar en el bimestre T. Y aquí J y menos será el número de empleados a despedir en el bimestre T. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Y ya tenemos 3 de los elementos que nos han preguntado. Nos falta la función objetiva. Pues antes de escribirla matemáticamente, vamos a pensar en ella en palabras. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Primero, como gran marco general, quiero minimizar costos, ¿cierto? Ese es el objetivo del MPS. Minimizar costos relacionados con el plan maestro de producción. ¿Listo? Ahora, este ejercicio en particular, ¿qué elementos de costo tiene? Entonces vamos a tener costo por salarios, ¿cierto? Y vamos a tener dos tipos de costo. Por jornada regular y por horas extra. ¿Listo? Profe, una duda. Sí. En las variables, si se dice como números de empleados a contratar o despedir, ¿ahí se podría borrar una condicional binaria? Pero en ese caso, a ver, no es que no se pueda, pero se vuelve, el problema crece en complejidad y se vuelve un poco extraño. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que tú tienes un subíndice, que en este caso no sería J, aquí J lo que representa es, bien sea maestro u operario, ¿sí? Pero en ese caso tu subíndice sería diferente. Suponte K, y K sería de 1 a un número muy grande, que indexaría cada empleado, empleado 1, empleado 2, empleado 3, empleado 4, empleado 5, ¿sí? ¿Sí me hago? No sé si me explico. Sí, Claro, y en a lo ese que caso, iba, lo que decides es si al empleado 1 lo contratas o lo despides, al empleado 2 lo contratas o lo despides, al empleado 3 lo contratas o lo despides. o sea, a lo que iba que cuando estaba leyendo el ejercicio yo pensaba que el contratar o despedir iba con 0 o 1. ¿Cómo hago la diferencia de que no es eso y es lo que anotamos? Eh, por eso te explico. Puedes hacerlo también de esa forma, pero la estructura del problema cambia, porque en ese caso necesitarías un nuevo conjunto que lo que va a tener es todos los empleados que puedes contratar o despedir, ¿sí? En ese caso, y eso matemáticamente es muy ineficiente. Uno, porque usualmente los modelos de binarios son más difíciles de resolver. Y dos, porque estás agregando un número muy grande de variables. ¿Por qué? Porque vas a tener una cantidad de empleados, se llama ese 100, 1000, 10,000, que cada periodo tienes que decidir, lo contrato, lo despido, lo contrato, lo despido, lo contrato, lo despido. ¿Sí? Entonces, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero en términos más matemáticos es más ineficiente. ¿Sí? Ya. Tú podrías pensar en una variable tipo, qué sé yo, Z, y pensemos que el subíndice es KT, donde K me habla de un empleado en particular. ¿Sí? Y entonces en cada periodo lo que tú dices es, ok, si esto vale 1, contrato al empleado K.
Si esto vale 0, lo despido. ¿Sí? Eso se puede hacer, repito, pero uno, tienes que dimensionar el tamaño adecuado del conjunto Do que relaciona a estos empleados K, ¿sí? Y cambiar la estructura de las restricciones. En este caso, en este problema, no hay que dar las restricciones, pero eso cambia la estructura tanto de la función objetivo como de las restricciones, ¿vale? Y en términos prácticos, matemáticamente, se convierte en un modelo más ineficiente, ¿no? Es más ineficiente que este. ¿Vale? Entonces, no hay una única forma de modelar matemáticamente, pero sí suele haber unas más eficientes que otras, ¿vale? Y digamos que eso ya depende más de la práctica que va adquiriendo uno y reconocer qué estructura o cuál otra le puede funcionar mejor de acuerdo al problema que uno está tratando, ¿vale? Ok, entonces volviendo acá, estamos pensando en los costos, minimizar los costos del MPS, tenemos costos por salario en jornada regular y en horas extra. Además tenemos un costo relacionado a capacitación, costo de capacitación. ¿Listo? Esos son los costos. No nos dieron más elementos de costo. Podrían eventualmente darnos costos de materias primas, costos relacionados a la maquinaria, costos relacionados a quizás los servicios públicos que se pueden utilizar en la producción. No sé, pueden darnos N elementos de costo. Pero en este caso en particular nos dieron esto. ¿Listo? Entonces estas son las cosas que hay que traducir en términos matemáticos. Ahora vamos allá. Sería minimizar una función de costo Z, que va a ser lo siguiente. Entonces, pensemos en los costos de jornada regular. Entonces, recordemos que IJT es la cantidad de empleados que voy a tener en el bimestre T del tipo J. Y recordemos que a cada empleado yo le pago, según lo que definimos acá, CCJ, es decir, C sub J, ¿vale? Entonces, claro, para tipo de empleado J en el bimestre T. Pues claro, si quiero totalizar, esto es el costo por salarios en jornada regular. Pues para totalizar lo que hago es sumar por tipos de empleados y sumar por trimestres. Y esto es el costo por salarios. Esto es salarios en jornada regular. ¿Listo? A esto le sumo el costo por salarios en horas extra. Entonces sé que en horas extra, eso me lo va a ayudar a definir la variable X y JT sombrerito. ¿Vale? Cantidad de unidades, producción de madera. Esto para que me funcione acá, cantidad. Esto debería escribirlo así para que nos funcione de acuerdo a lo que definimos en términos de costo. Esto sería producción de madera y en horas extra. ¿Vale? Así para que esta X sombrero me quede en horas extra y lo pueda multiplicar por el costo que está en horas extra. ¿Sí? Hacerlo consistente dimensionalmente. Entonces, XIJT que multiplica al costo que tiene cada empleado tipo J en horas extra. Profe, ¿cómo era producción de horas? Producción de madera tipo I en horas extra. ¿Sí? Fabricadas por el empleado tipo J durante el bimestre T. ¿Y esto si era así? Sí, costo de horas extra es C super E sub J. ¿Vale? Vale. Y esto para que funcione, entonces lleva 3 sumatorias, sumatoria en I, en J y en T. ¿Vale? En I para totalizar por tipo de madera, en J para totalizar por tipos de empleado y en T para totalizar a través del tiempo. Y estos son salarios
relacionados a las horas extra que se trabajan. ¿Vale? Finalmente, me hace falta el costo de capacitación. Entonces me dijeron que el costo... Ah, bueno, el C super C es el costo de capacitación. Es decir, aquí este no es. C sub J es el costo por salario, porque ese que había puesto C super C es el costo de capacitación. ¿Sí? Este C super C sub J es el costo de capacitar a un empleado tipo J. Esto lo voy a multiplicar por la variable I sub JT más. ¿Por qué esa? Porque esta variable I sub JT más es la que me dice cuántos empleados del tipo J yo contrato en el bimestre T. ¿Vale? Y de nuevo, para totalizar, lo que hago es sumar en J y sumar en T. Y esto que está acá son los costos de capacitación. Profe, ¿no hay empleados que pasen de ser de un tipo a otro con capacitación? Podría ser, pero no, eso no lo mencionan en el caso, ¿vale? Y Asumo si que no pasa entonces. en este problema en particular, no. Y si Ya. eso sucediera, eso pues puede ser que haya un costo relacionado a eso. Pero más importante sería tenerlo en cuenta a la hora de definir restricciones, ¿sí? Es decir, yo necesitaría diferenciar cómo se mueven o totalizar a través de alguna ecuación cuando los empleados de un tipo se mueven a ser de otro tipo y restarlos de un lado, sumarlos al otro. Sí, eso hace parte de las restricciones que uno tendría que establecer en el problema. Quizás también haya un elemento de costo relacionado y que se establezca acá en la función objetivo. Pero también hace parte, digamos, o lo más importante. Ambas cosas son importantes, pero sería súper importante ahí tenerlo en cuenta a la hora de formular las restricciones. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Vale, el quinto elemento pues son las restricciones, pero como en este problema nos dice que las restricciones no son necesarias, pues este elemento lo obviamos de nuestro ejercicio. Sin embargo, si uno quisiera, uno podría hacer aquí un listado de restricciones, como uno debe tener cuidado con el flujo de empleados, es decir, establecer una restricción que le diga, ok, en el mes T, IJT, pues es la cantidad de empleados que tenía en el mes anterior, más los que yo contrato, menos los que yo despido, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una restricción importante. La restricción que me ayuda a tener en cuenta la capacidad de los empleados, la restricción que me ayuda a tener en cuenta el límite de horas extra, ¿qué más? Si hay restricciones de maquinaria, pues creo que en este caso no. Aquí, ¿qué más restricciones tenemos? Capacidad del empleado en cada bimestre, entonces esto sería en tiempo regular, la capacidad en horas extra, y esas tres quizás serían las importantes aquí a tener en cuenta. Capacidad en jornada regular y la capacidad en horas extra. Además, lógicamente uno tiene que establecer la restricción para satisfacer la demanda. Y creo que con eso más o menos estaría completo el ejercicio, ¿vale? Sin embargo, acá no la solicitan, pero bueno, ese es más o menos el listado de lo que incluiría. ¿Preguntas ahí? Ok, vale, con eso más o menos terminamos, ¿sí? Y una pregunta como de formalidad, los primeros, los conjuntos, ¿cómo se escriben formalmente? Formalmente uno los define con una letra, usualmente yo cuando escribo de forma normal, yo utilizo una letra así, en inglés se llama calc. Por ejemplo, si voy a hablar del subíndice, perdón, del conjunto n, entonces esta es una n ahí particular que yo defino, uno utiliza este símbolo que son dos puntos y un igual, y luego los corchetes, y aquí uno define lo que sea. Entonces, por ejemplo, esto va desde 1 hasta n. ¿Sí? Y luego, o puede ser también que esto sea, no sé, empleados
tipo 1, no sé, maestros, operarios, ¿sí? Es decir, no tienen que ser necesariamente números, ¿vale? Puede ser así. ¿Y cuando lleva un subíndice? Y el subíndice en particular uno no lo define cuando habla del conjunto, porque uno después puede decir, yo voy a utilizar el subíndice que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo decir y yo lo que tengo que hacer es, bien sea lo siguiente. Entonces, suponte que yo tengo una variable que se llama x sub i, ¿vale? Que está relacionada con este conjunto. Entonces, yo lo que tengo que decir es, ok, x sub i es la variable de lo que sea para cada i que pertenece al conjunto que yo definí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando suponte que yo quiero hacer una sumatoria, entonces sería sumatoria para todos los i's que pertenecen a n. ¿Vale? Pero yo también después en otra ecuación, yo puedo decir sumatoria para todos los j's que pertenecen a n. Y aquí digo x sub i y aquí digo x sub j. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque yo lo que hago es, yo puedo utilizar el subíndice que yo quiera, siempre y cuando acá diga que está relacionado con el conjunto al que pertenece. ¿Sí? Es decir, yo me puedo utilizar el subíndice que yo quiera a través de todo el modelo, ir cambiándolo restricción a restricción. Sin embargo, eso no tiene mucho sentido. Entonces, usualmente uno asocia un subíndice para un conjunto, ¿sí? Pero eso no es obligatorio. Uno lo que necesita clarificar es que el subíndice a qué conjunto se está relacionando. En este caso, acá. I pertenece a N, J pertenece a I. ¿Vale? Pero como tal, el subíndice no está atado al conjunto. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, Eso profe. en términos formales. Sin embargo, repito, lo que uno suele hacer es utilizar un subíndice para cada conjunto y eso es por formalidad, por organizar mejor la notación matemática. ¿Vale? Sí, gracias, me quedó más claro. Ok. Entonces, así es como se define el conjunto y luego el subíndice, repito, no está atado, pero uno suele utilizar un único para cada conjunto. ¿Vale? Ok, ¿más preguntas? Vale, con eso entonces terminamos estos ejercicios por el día de hoy. Y son más o menos modelos tipo programación lineal para MPS. Quizás veamos alguna adicional en la clase que viene. Sobre todo algunas restricciones en particulares que pueden ser importantes que las conozcan. Pero más o menos ya estaríamos cubiertos por esa parte. El lunes lo que vamos a ver es los métodos, digamos, intuitivos que uno utiliza para resolver este tipo de ejercicios cuando no tiene acceso a un solver para resolver estos problemas con programación lineal. ¿Vale? Preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes. Todo bien, profe. Listo. Profe, ¿Sí? después el enunciado lo va a actualizar.